Hoy continuamos con el tema ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Su parte número 19, aún habrá más. Y antes de tratar nada, vamos a centrarnos, como no, con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu santo sábado y por esta oportunidad magnífica que nos das de poder seguir presentando tu palabra para que más personas vayan comprendiendo y todos tengamos más argumentos para presentar a este mundo en general de que tu regreso no es tan lejano como muchos piensan. Y por eso te queremos pedir que tú nos des entendimiento, que el Espíritu Santo nos vaya guiando a captar todo lo que tú quieres que conozcamos de tu palabra y que todos juntos podamos participar de tu labor final para que muchas más personas se te entreguen. Bendícenos, que todo te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados y en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Antes de empezar la temática, me gustaría aclarar una cuestión. Desde hace un poco tiempo para acá ya empiezan a circular algunos vídeos de personas que, supongo, por no haber visto los temas con detenimiento, han empezado a hacer vídeos cortos atacando todo esto, diciendo que cualquier persona que diga una cosa así es un falso profeta, etcétera, etcétera. Bien, como ya conocemos los argumentos de todas estas personas que se cierran siempre en lo mismo, no indagan más, pues no nos queda más que orar por ellos. Y si puede ser, si hay alguna posibilidad, entregarles el material para que lo vean, que lo estudien y después decidan, porque evidentemente cada uno tiene que dar respuesta a Dios dependiendo de lo que él vea, de la luz que reciba y de su conciencia. Y nosotros no podemos erigirnos en conciencia de nadie. Quizás para algunos no ha llegado el momento de darse cuenta de muchas cosas, pero sea como fuere, primero tened claro que yo no soy ningún profeta, nunca he dicho que soy un profeta, y pienso que no lo voy a decir jamás, porque no he recibido esa facultad de ser un profeta como los que conocemos del Antiguo Testamento o del Nuevo, con Elena White, etc. No. Sencillamente, lo que quiero hacer, al igual que todos los compañeros y hermanos del ministerio del Cuarto Ángel, es presentar la luz que Dios está dando, que no contradice para nada la anterior, aunque muchos se crean que sí, y lo hemos demostrado básicamente en las 6 primeras conferencias, con todos los argumentos posibles para mostrar que realmente ese pensamiento de que no podía haber fecha está equivocado. Y una vez demostrado eso, hemos ido adelantando, indagando, profundizando y difundiendo que realmente sí había fecha para el retorno de Cristo. Estoy muy contento también porque el pastor Humberto Fierro, del cual mi hermano Josep ha estado presentando una serie de mensajes suyos en PowerPoint, él también, y es un hombre de 80 años o algo así aproximadamente, está presentando el 2031 como la fecha del retorno de Cristo, y yo a este señor no lo conozco de nada, ni ninguno de nosotros. Por tanto, además, cuando hemos visto de otros hermanos adventistas que están diciendo lo mismo y tampoco nos hemos conocido de nada, algo está pasando y quizás alguno debería plantearse si es que el Espíritu Santo está ya moviendo las cosas para un mensaje concreto, para un mensaje final, que, como he dicho antes, para nada contradice lo anterior, sino que precisamente lo que está haciendo es darle la fuerza, el empuje a lo que ya sabíamos, añadiendo lo que faltaba. Y si Dios va mostrando más luz, nuestra responsabilidad es darla, no callarla o negarla. Por eso, cualquier persona que os diga que esto son tonterías, que os estáis convirtiendo en falsos profetas, o estáis locos, o que sois fanáticos, decirle que fanático es aquel que no quiere indagar, sino que por miedo a que sea verdad lo que expone el otro, prefiere plantar cara a oposición, pero no dar los argumentos en toda su magnitud, y contrarrestar. Por tanto, una vez dicho esto, que creo que era conveniente aclarar,
porque creo que Dios ha dado suficiente inteligencia a cada persona para que pueda observar por sí mismo, y con la ayuda de Dios, oración. El Espíritu Santo tiene que mostrarles la verdad, pero sabéis, el Espíritu Santo solo trabaja con las personas sinceras, no puede trabajar de ningún otro modo. Por eso nosotros no vamos a callar y seguiremos diciendo lo que creemos que debemos decir. Pues bien, me gustaría centrar el tema en un texto. Ya hemos visto que en estas últimas temáticas referidas a esta cuestión de si hay fecha para el retorno de Cristo, hemos estado viendo cómo el sábado es un día fundamental, básico, no solo por la cuestión de que Él vendrá cuando empiece el 7, por decirlo de algún modo, sino porque realmente el sábado semanal nos está recordando la creación, la redención. Tened esto presente, la redención, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Y qué momento va a ser nuestra redención? Pues precisamente en su retorno. Y hemos estado viendo cómo el sábado va a ser el día clave para nuestra salvación. Y aún vamos a ver más. Pero me gustaría que conmigo buscaseis este texto en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Luego veremos que tiene un texto totalmente complementario y explicativo sobre lo que vamos a leer ahora. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos estado viendo cómo el sábado iba a ser el detonante final para la persecución del pueblo de Dios. Por eso es incomprensible que alguien diga que no hay que guardar el sábado ahora, porque las profecías lo estaban apuntando continuamente. ¿Y por qué estoy diciendo las profecías? El dragón va ¿contra quién? Contra la mujer, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios auténtico, y hace guerra contra el resto de esta descendencia. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y los mandamientos de Dios cuáles son? ¿Son 9 mandamientos? ¿Son 0 mandamientos? ¿Son 8 mandamientos? No, son 10. Y entre ellos el cuarto es precisamente el sábado. Por tanto, no irá contra los que no guardan el sábado al fin de los tiempos, irá contra estos. Y os decía, las profecías lo refieren, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir el testimonio de Jesucristo? Vayamos a Apocalipsis 19:10, donde precisamente se nos explica esto. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o el espíritu de profecía, también se puede traducir así. Por tanto, despreciar el espíritu de la profecía es despreciar también ¿el qué? Los mandamientos de Dios, los legados de Dios para nosotros. Y la Iglesia del último tiempo, si tenéis dudas, consultad los estudios bíblicos que presentamos en su momento, vemos que era necesario que tuviese entre sus filas el espíritu de profecía. Y así ha sido, la Iglesia adventista lo ha tenido, y tantas personas lo han desechado, gracias a Dios, aún hay personas que lo aceptan. Y el espíritu de profecía se manifestó también en Ellen White, y Ellen White dio con toda claridad los acontecimientos que iban a suceder hasta el final, y en los cuales precisamente habría la distinción del sello de Dios para su pueblo y la marca de la bestia para el pueblo de Satanás. Y el sábado es esa señal del pueblo de Dios. Todo esto lo hemos presentado y creo que nadie que lo haya visto puede dudar de que esto es así, al menos que quiera ver otras cosas. Por tanto, desechar los mandamientos de Dios es desechar también el espíritu de profecía, porque una cosa va unida a otra. ¿Y la profecía quién la da? Cristo. A Dios debemos adorar
Y por tanto, ¿qué debemos hacer? Caso a Él. Y si Él nos da la profecía y nos dice, Biblia en mano y escritos de Elena Guay en mano también, que no contradicen para nada los textos, que el sábado es el día de la discordia final para de aquí a muy poco tiempo, y con ello se va a marcar quiénes son de uno o de otro, ¿cómo vamos a contradecir eso? Mirad qué importancia conocer la profecía y guardar los mandamientos, y estar atentos a todo lo que la profecía nos había revelado que iba a acontecer y que semana a semana estamos presentando en las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica de que así es, y es innegable. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a negar el sábado? ¿Porque no nos conviene por nuestros prejuicios? ¿O vamos a hacer caso de Dios y al espíritu de profecía? Y no vamos a hacer caso del espíritu de profecía que contradiga algo de la palabra de Dios, porque entonces quiere decir que ese espíritu de profecía no es auténtico. Por eso debemos mirar siempre los espíritus, de qué lado vienen y qué manifiestan. Hay unas pruebas y a ellas me remito, y a ella os remito a vosotros. Por tanto, vamos a seguir hablando del sábado, y llegaremos hasta el punto en que hoy vamos a dar ya el vuelco al próximo tema. Pero vamos a cambiar imágenes para ir viendo cómo precisamente donde nos quedamos se resumía en esto. Después de lo visto hasta ahora, en estas últimas conferencias o temáticas, porque esto para mí no es una conferencia, es una temática o una predicación. El sábado está en el centro de la controversia final, y como día de nuestra salvación y liberación en su regreso. Y no podemos olvidar esto. Mirad si el sábado sigue siendo importante y lo será por la eternidad. Nuestro recordatorio de creación y salvación. Pero ahora vamos a ver también algo que iba unido a esos primeros textos que estábamos viendo y analizando. Sanar, ya sabéis, esa famosa palabra de la cual hemos visto textos que tenían que ver con ello y con el sábado. Pues vamos a hablar de sanar, unido a la última persecución y la lluvia. Entre paréntesis, ya veis, Elías. Mirad cómo temas dados anteriormente, como eran las 12 temáticas que presentamos sobre el tercer Elías, resulta que tenían mucho que ver con lo que ahora estamos dando, y vamos a ver cómo los conceptos que a veces parecían tan dispares, no lo son para nada, y todo va tremendamente unido. Entremos en detalles con un texto de Santiago, capítulo 5, versículos del 7 en adelante, que nos dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mirad cómo nos está haciendo una vez más el símil entre la lluvia temprana y tardía con el precioso fruto de la tierra que se tiene que recoger, y nos lo está ubicando ¿dónde? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad que es importante centrarnos en los textos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Mirad la significación, el juez está delante de la puerta. ¿De qué puerta? ¿Quién es el juez? Es Cristo, ¿no? A él se le da todo el juicio, y está delante de la puerta. El texto ya nos estaba hablando de que una puerta se va a abrir y allí aparecerá el que está delante de esa puerta, el que viene a salvarnos, a juzgar. Y hablábamos de tema en puertas dimensionales, ¿eh? ¿Vais entendiendo cuál era el verdadero significado de estas cosas? Mirad cómo cada vez los textos cogen aún mayor fuerza y expresión. Pero ya veis, afirmados debemos estar, la venida del Señor se acerca. Y ahora diréis, ¿cómo puede ser que Santiago dijera esto, si de esto hace
prácticamente 2000 años. ¿2000 años era cerca? Recordemos, hay un periodo de significación de día por 1000 años en Génesis, la creación, y por tanto hemos visto un día, un milenio. El compendio de la historia humana, cuando Cristo interviene, naciendo en Belén y muriendo en la cruz, en Jerusalén. ¿Cuántos días de esa semana profética de miles de años habrían acontecido? Pues más de la mitad. Sucedieron 4000 años. De 4 hasta 6, que es el final de esa semana laboral y cuando llega el descanso, el reposo, la salvación, ¿cuánto falta? 2000 años. Por eso ellos podían decir que la venida del Señor se acerca. Ya no eran 4000 años, ya eran solo la mitad más. La perspectiva de ellos ya no podía ser tampoco la misma. Pero cuando ahora estamos precisamente a punto, a falta de 17 años para que se cumplan esos 6000, este texto aún coge mayor fuerza, porque recordemos que todo lo escrito por ellos, ¿para quién estaba escrito especialmente? Para los que hubiesen alcanzado los fines de los siglos, o sea, a nosotros. Esto era una advertencia especial para nuestra generación, la última. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Los profetas, ¿cómo terminaron? Muchos de ellos mal, ¿verdad? Pero mal terminaron aquí, pero después va a continuar y con lo mejor para ellos, siendo fieles aquí. ¿El Señor cómo terminó? Murió en la cruz y profetizó. Pero el fin del Señor también es que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él también tiene un objetivo. Y su objetivo es darnos lecciones a través de los profetas, darnos instrucciones, y Él va a tener misericordia y compasión. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nuestro hablar tiene que dar pruebas de nuestra integridad. Si decimos sí, nadie tiene que dudar que eso es sí. Si decimos no, nadie tiene que dudar que eso es no, porque deben conocernos que nosotros somos íntegros. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y aquí también me detengo para decir algo. ¿Cuántos adventistas caen en depresión? ¿Cuántos no habéis conocido que se estén medicando incluso porque se sienten afligidos? ¿Eso por qué es? Haga oración. En el momento en que el diablo sabe ponernos esa pared de los problemas que nos separan de Dios, solo vemos como si esa pared fuera un espejo y solo nos vemos a nosotros y nuestros problemas, no vemos lo que hay detrás. Y ante esas aflicciones, solo la oración es la que puede mantener a las personas y hacerlas salir de verdad. ¿Cuántas veces dejamos la oración de lado? ¿Y qué sucede con la gente con depresión? Que lo que menos ganas tiene de hacer precisamente, y estoy hablando de creyentes, es oración, o es estudiar la palabra. Su problema se los come. Evidentemente todos los problemas nos pueden afectar y mucho, y podemos hablar, creo que todos por experiencia, por distintas etapas de nuestra vida, y algunas más dolorosas que otras. Pero solo la oración es la que nos consigue mantener a flote. ¿No nos dio pruebas de ello Jesús? Peor aflicción que la que pasó Él. ¿Y cómo consiguió salir de ello? Gracias a la oración. No olvidemos esta lección de Jesús. Y este es su hermano el que está escribiendo, Santiago.
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Importante, ¿eh? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Algo que también debería hacerse más de lo que se está haciendo. Y el texto sigue diciendo, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mirad cómo una vez más nos habla muchas veces de una relación entre enfermedad y pecados. No siempre puede ser así, pero puede tener este factor. Recordemos cuando Jesús también sanó a alguien, que lo vimos en textos anteriores, y que le dijo, vete y no peques más. Su enfermedad era consecuencia de su pecado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mirad la sanación, que también tiene esa implicación de salvación, cómo todo el rato nos está hablando y centrando en lo mismo. Y mirad ahora, ¿quién aparece en escena? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mirad que este fruto puede tener 2 implicaciones. Evidentemente todo se había secado gracias a su oración. ¿Qué sucedió? Volvió a llover. Pero al mismo tiempo, ¿no se produjeron frutos a nivel espiritual con todo ello? ¿No vieron cómo a través del profeta que hizo ese magnífico acto de demostrar quién era el auténtico Dios, y a partir de allí el pueblo se debe decidir por un lado o por el otro? La tierra produjo su fruto, gente para la salvación. ¿Y qué va a acontecer con nosotros en el último tiempo? ¿No debemos estar, dice, haciendo todo esto para que la tierra produzca su fruto también? Y mirad, 3 años y 6 meses. ¿Cuánto tiempo vamos a ser perseguidos? ¿Y cuándo vamos a ver el fruto de esa lluvia? De la lluvia final, del Espíritu Santo derramado, y de la lluvia del propio Jesús. Ya vimos la connotación de esa palabra también relacionada con Orión, y tantas cosas más. El momento de su juicio, salvación para unos, juicio de perdición para otros, en ese momento. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. No debemos decir a los que se han alejado de la verdad, ya se lo hará. No, debemos seguir orando por él. Y debemos, si hay la ocasión, decirle las cosas para que medite. Y ojalá ese que se ha ido termine otra vez en el auténtico redil. Ese es un trabajo que no podemos obviar tampoco. Y ahora vamos a ver el otro apartado, los que no quieren sanar, porque de estos también hay, y va a seguir habiendo hasta el final, por desgracia. Mirad este texto de Juan 12, del 27 en adelante. Palabras de Jesús. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez.
Mirad qué interesante que aparece esta voz del cielo, y es la del Padre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo glorificó en esos días, ¿y qué va a hacer? Glorificarle en el regreso de Cristo. Pero mirad cómo Jesús podía tener el alma muy turbada y podía decir, sálvame de esta hora, pero no. Para eso había llegado hasta esa hora y él iba a cumplir su misión. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había oído ¿el qué? Que había sido un trueno. ¿No recuerda nada esto? Justo al fin del tiempo, cuando se anuncie el día y la hora exactos, no ya el año y el mes, sino el día y la hora, ¿qué va a oír la gente? Un trueno que va alrededor de todo el mundo, mientras el pueblo de Dios habrá oído la voz, anunciando eso. Mirad una vez más, la historia se va a repetir. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Y qué va a acontecer al fin del tiempo? ¿Vendrá por su causa esta voz? No, vendrá por causa de nosotros, porque necesitaremos oír esa voz en el momento oportuno para que aguantemos hasta esa hora, como aguantó él. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y todo esto lo hemos estado tratando, y aún lo vamos a tratar más. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mirad cómo Jesús los está poniendo ya en situación. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. ¿No recuerdan después esto palabras de los apóstoles Pedro y Pablo? De andar en tinieblas, o mejor dicho, del ladrón que viene en la noche. El texto decía, mas no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón. Mirad cómo cuando los apóstoles están hablando, están haciendo referencia también al mismo lenguaje que estaba utilizando Jesús. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. ¿Por qué? Les dice esto y después va y se oculta de ellos. Pues tú normalmente no te ocultas de nadie si esos no están buscándote para no hacerte el bien, precisamente. ¿Reaccionaron ante las palabras de Jesús? Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y ahí estaba la cuestión. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. ¿Quieren ser sanados? No quieren ser sanados, no quieren salvación. No tienen necesidad de médico. Ya se ve que
están en un ámbito que eso no les es necesario. Por tanto, ¿cómo reaccionaron ante Jesús? Veían, oían y no servía de nada. Y ahora ante el mensaje final, ¿qué está aconteciendo con el teórico pueblo de Dios? Están oyendo, están viendo, ¿y qué hacen? Endurecer su corazón, para ni ver ni entender con el corazón, y por tanto ni se convierten ni van a ser sanados. Ya estamos viendo el paralelismo continuamente. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Una vez más, mirad hasta qué punto puede haber gente, incluso gobernantes del pueblo de Dios, que ante el mensaje se den cuenta que es verdad, lo quieran seguir, pero por el miedo a los de la sinagoga, ahora qué diríamos, a los de la junta de iglesia, a los de la asociación o a la unión o a la conferencia general, por miedo a eso, a tener problemas y ser expulsados, se abstienen. José de Arimatea era uno de ellos, ¿no? Y al final, ¿qué hace? Pues sigue a Jesús abiertamente, cuando hay los grandes problemas. Y Nicodemo, el ejemplo más claro, hace exactamente lo mismo. Después sigue a Jesús abiertamente. ¿Y cuántos más deberían hacer eso? Pero al menos durante un tiempo fueron lo suficientemente cobardes como para no dar el paso. Gracias a Dios que después reaccionaron. Pero mirad cómo pesa ese cargo de iglesia, ese estar bien con el hermano, no decir nada, ni manifestarse o posicionarse a favor de algo que va en contra de lo que los otros quieren creer. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso puede acontecer. ¿Cuántas personas desearían que este mensaje se estuviera dando en tal lugar o en tal otro, y por miedo a tener problemas con sus dirigentes, vale, lo van creyendo pero a escondidas? ¿Somos dueños de nuestro tiempo? ¿Somos dueños de nuestra vida? ¿Sabemos cuánto más de margen de misericordia nos va a dar Dios de seguir estando vivos? ¿Cómo vamos a postergar las cosas por la gloria de los hombres? Las cosas de la gloria de Dios dejadas al margen. Hay que ser valientes. Al toro se le coge por los cuernos. Digan lo que digan, pero hay que hacerlo. No podemos ser los cobardes del Evangelio, debemos seguir. Y si nos damos cuenta que algo es verdad, afrontar las consecuencias y decirlo sin temor. Dios está con nosotros, ¿o no es así? Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús era clarísimo. Él ofrecía la sanación, la salvación. Él no iba a juzgar. Las palabras que él hablaba serían
lo que pasaría a juicio sobre estas personas en su momento. ¿Va a acontecer lo mismo ahora? Mirad también este texto de los libros de los Hechos, capítulo 28. 25, del versículo 25 en adelante. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. La típica imagen, hacer así, ¿vale? Lo mismo. Y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Si estamos viendo un continuo paralelismo con los acontecimientos del tiempo del fin, llega el mensaje de salvación diciéndoles que va a acontecer tal cosa en tal momento. ¿Y qué sucede con parte del pueblo de Dios, entre comillas, de la iglesia nominal? Hacen así. Algunos incluso diría que hacen para no querer ni oír nada. Pero además, el problema no va a ser para los que dan ese mensaje. El problema lo van a tener los que lo rechacen. Y mirad cómo termina. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y lo estamos viendo. Como los que más están reaccionando no son los mismos creyentes de la iglesia nominal, que los hay gracias a Dios, sino los que están afuera, los que ignoraban de todos estos temas, y esto les ha hecho pensar, abrir los ojos y acercarse a Dios. El cumplimiento doble de las profecías sigue estando, especialmente para los que han llegado a los momentos finales de esta historia de la humanidad. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Mirad, si él hubiese permanecido entre los fariseos, entre los judíos mismos, ¿hubiese podido seguir predicando? No, tenía que estar al margen de ellos por fuerza, porque estaban desechando la verdad. No era su intención, él siempre buscaba primero a los suyos, era lógico. Pero si no, ¿a quién tenía que ir? A los de fuera. Y así podía hablar abiertamente sin impedimento. ¿Sabéis? Esto me hace pensar mucho. Porque si hay personas que están entre lo que se conoce como la obra de Dios, sea en ministerios propios, ministerios de sostén propio o ministerios de apoyo a la iglesia o directamente cobrando del pastorado de no sé cuántas cosas, si saben esto y se cierran por banda para seguir estando bien con el conjunto global de lo que es la nominación, de la denominación, ¿de qué va a servir? Tienen una gran responsabilidad. Quizás por eso las personas que pueden decir esto son los que por desgracia ya no pueden decirlo desde dentro, sino que se han visto obligados a estar fuera para poder decir este mensaje, porque desde dentro, si hacía eso, vista y oídos, para nada. La historia estaba escrita, se cumplió y tendrá otra vez lo mismo, no falla. Mirad Hebreos 12, versículos del 11 en adelante. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mirad la importancia una vez más, la palabra de sanación. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No hay que tener raíces de amargura, de resentimientos, no importa. ¿Sabéis el mensaje? Seguidlo, porque es seguidlo vosotros y ayudar a los otros que sigan. Si hay una raíz de amargura dentro, ¿de qué va a servir? No se alcanzará la salvación tampoco, la sanación. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué va a acontecer al fin de los tiempos? ¿Cuántos de los que eran pueblo de Dios, como Esaú, hermano de Jacob, y desechó su primogenitura, rechazó en definitiva lo más importante, el mensaje de Dios con todo lo que ello implicaba? ¿Y qué? ¿Cómo terminó? ¿Buscó todo esto? ¿Y qué? No hubo oportunidad. ¿Qué va a acontecer, según describe Elena White, todo ese acontecimiento del tiempo final de gente que teóricamente es pueblo de Dios? ¿Que habrá desechado el mensaje? El último mensaje, el del cuarto ángel, que les da una amonestación especial también dentro de las filas del pueblo de Dios, no solo a los de fuera. Y va a llegar un momento en que cuando vean que las desgracias también caen sobre ellos, y de qué modo, procurarán con lágrimas buscar la oportunidad de arrepentimiento, buscar la palabra, y tampoco la hallarán. Habrán sido desechados. Ya no podrán optar a esa primogenitura. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. No podían soportar lo que se ordenaba. ¿Nos damos cuenta de qué paralelismo? Nos está remitiendo al momento de los 10 mandamientos, con Moisés en el Sinaí. Pero una vez más, paralelismo. ¿Cómo vendrá Cristo al final? ¿Así? ¿Y qué va a suceder? No podrán soportar. Oyeron, rogaron que no se les hablase más. ¿Cómo puede ser que alguien no soporte el mensaje de Dios para el tiempo final? Pues así fue y así será otra vez. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Mirad, si no está haciendo reflejo de lo que antes os he dicho, primogénitos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Nosotros podemos estar tocando
por fe esa Jerusalén celestial ya, la ciudad de Dios vivo, y estar en medio de los santos y salvos de todas las épocas, con Dios. Y gracias a la sangre de Jesús, gracias a su sacrificio, ¿vamos a desechar todo esto? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mirad cómo los textos son muy claros. Nuestro Dios es fuego consumidor, pero para los que de verdad están de corazón unidos a Él, ese fuego ya no es consumidor. Pero si nosotros no andamos en consonancia, al final va a ser fuego consumidor para nosotros. ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos ser sanados? ¿Queremos la salvación? ¿Desechamos el mensaje? ¿No queremos oír? ¿No queremos ver? Cuidado, nos estamos jugando la salvación. La segunda venida de Jesús está cerca. Y ahora vamos a ver el texto clave en su contexto. ¿De qué texto estoy hablando? Ya sabéis, el que prácticamente dio inicio de salida a toda esta temática. Oseas, capítulo 6, del 1 al 3. Vamos a ver desde Oseas, capítulo 5, versículo 9, a un poco más allá de Oseas 6:3, para que veamos qué cosas podemos extraer, cuando además lo ubicamos en el lugar donde está escrito. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. ¿Cómo dice? Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Derramar agua, llover en abundancia. Mirad una vez más las mismas connotaciones. Juicio. Y además está hablando ¿de quién? De pueblo de Dios. El que había sido pueblo de Dios. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Y ahora esto deberíamos preguntárnoslo muchos. Si decimos que somos pueblo de Dios y seguimos con vanidades, ¿realmente no es que estamos en el caso de Efraín? ¿Por qué no gusta que se pueda saber que Jesús viene en 17 años? Pues bien, porque muchas personas ya están bien como están. Prefieren seguir la vida así. ¿Cómo pensar que si hay 3 años y medio de persecución, en 13 años y medio, hasta esos 17 finales después, vamos a estar pasándolo mal por nuestras creencias, por ley dominical, por guardar el sábado? ¿Qué dices? Yo no quiero todo eso. ¿Y entonces qué es más fácil? No querer saber, negar y seguir. Efraín. Yo pues seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Mirad que está utilizando, la llaga. Irá entonces Efraín a Siria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Ya podéis ir a buscar lo que queráis. Solo hay alguien que da la sanación. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré,
tomaré y no habrá quien liberte. Una vez más, ese vocablo del león, el cachorro, arrebatar. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ya veis, va a llegar todo a una situación en que muchos del pueblo de Dios se tendrán que ver en angustia, para que después lo busquen. ¿Cuánto tiempo se habrá perdido no estando dando el mensaje que se debería emplear todo ese tiempo perdido en dar precisamente a la gente que no sabe nada? Y ahora, en ese contexto, es donde aparece esto, Oseas 6, del 1 al 3 y lo que sigue. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este texto aún no lo hemos analizado, es el que nos queda pendiente. También lo vamos a tratar si Dios quiere, pero ya veis, aparece la lluvia, lo hemos visto hace un rato, ¿verdad? Los otros 2 versículos ya no los comento, porque creo que más claros ya han quedado. No sé si aún pueden ser más aclarados, supongo que sí, evidentemente, pero ya hemos hecho bastantes referencias a ello, ¿no? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Qué triste, qué triste. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Mirad cómo está describiendo una situación en que hay pueblo de Dios totalmente alejado, que aún ostenta nombre de Dios, pero nada de nada en verdad. Pero dice, para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿De quién está hablando? ¿De qué pueblo está hablando? Claro, los cristianos enseguida podemos pensar, sobre todo si somos adventistas, el cautiverio de mi pueblo son la Iglesia en general, que hace un reavivamiento y a partir de aquí, pues va a ser salvada. Sí, esa es una parte auténtica de este texto, pero hay más. Está hablando de qué pueblos y en qué momento. Está hablando del pueblo de Judá. ¿Quiénes son el pueblo de Judá? ¿No los conocemos como judíos también? Está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Algunos entienden directamente el cautiverio del pueblo judío, es que tenían que volver a esa tierra, a la Canaán prometida en un principio, y que ahora vuelven a estar en esa zona. ¿Es eso solo? O también podemos hablar del cautiverio de su pueblo, como que salen del error y van a abrazar la verdad, sino todos, unos cuantos o bastantes, muchos de ellos.
Y sigue diciendo el texto, Oseas 7, 1 y 2. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Hemos hablado, pueblo judío que va a ser recuperado por Dios en el último tiempo, y de un modo tremendo. Y en cambio, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Otros que teóricamente forman parte más o menos de lo que es conocido como pueblo de Dios, iglesia cristiana quizás, y alguna en concreto, mientras unos regresan y se unen otra vez al redil de Dios, otros, ¿qué hacen? Se descubre su iniquidad y no siguen y se unen todos como un mismo pueblo en la verdad auténtica de Dios, sino que lo que hacen es seguir en su engaño. ¿Y van a ser salvos? Elena White escribe que los peores perseguidores del pueblo de Dios van a ser los que eran llamados como hermanos dentro de la misma iglesia, porque muchos habrán rechazado ese mensaje. Y Elena White escribe, y algún día, si Dios quiere, podremos tratar de eso, cómo habrá muchos judíos en el momento final que van a reaccionar, se van a añadir al pueblo de Dios, a la iglesia cristiana auténtica, la que también va a guardar el sábado, y juntos van a dar el mensaje final en toda su fuerza, pero especialmente lo van a hacer esos judíos que se han convertido al fin. No sé si sabéis de estas profecías. Bien, en su momento, si Dios quiere, lo vamos a tratar, pero lo malo, la parte triste, es que estos Efraín, estos Samaria, esos adventistas que podían estar participando del mensaje final, son los que van a rebotarse e ir contra sus propios hermanos. Eso estaba escrito en estos textos. Y Elena White lo dijo después con toda una claridad meridiana, porque nosotros no entendíamos. Dios utilizó a una profeta de verdad para darnos los mensajes que tan obturados estamos, que por indagar poco no conocemos. Y avisados estamos, ¿qué vamos a hacer? Hemos hablado de sanaciones, y especialmente la que Dios quiere ofrecer y que unos toman y otros, por desgracia, no van a querer ser sanados, no van a querer la salvación. Pero, ¿sabéis? En la Biblia se habla de otra sanación, y es una sanación diabólica. ¿Cuál? Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto no sé si hace falta ni comentarlo. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta profecía? Cómo el papado en 1798 es herido de muerte cuando el general Berthier, por orden de Napoleón, coge al papa y lo encierra. Parece que el catolicismo ha cesado. Pero claro, no podía ser así, porque los mismos jesuitas que motivaron a través de su buena trama consiguieron sus fines, levantar la Revolución Francesa para asestar a un golpe a quien ellos mismos, o de quien ellos mismos iban a tomar venganza. Ellos fueron olvidados como orden, dejados aparte porque estaban poniendo en aprietos ¿a quién?
al Vaticano, estaban siendo expulsados de muchos países porque los gobernantes se daban cuenta de qué estaban haciendo en verdad los jesuitas, y cuando un papa tiene que decir, pues hasta aquí llegáis, porque si no esto se nos acaba, tomaron su venganza, y a través de los jacobinos, de los movimientos jacobinos, en Francia, y los movimientos de la masonería, los jesuitas que ya estaban controlando la cúpula de la masonería, los famosos Illuminatis, ¿qué hicieron? Su contrarréplica, y utilizaron la Revolución Francesa para asestar el golpe al papado finalmente, entre otras cosas. Bien, esto es lo que va contando la historia. Quizás haya algo más, pero desde luego esa herida estaba profetizada que ocurriría en 1798, y así fue. Y cuando esto sucedió, todo el mundo daba al Vaticano por acabado. ¿Pero qué aconteció poco tiempo después? El propio Napoleón se hace coronar por un papa. Y otra vez el papado, unos años después, 1929, Mussolini, a través del Tratado de Letrán, ¿qué hace? Le vuelve a dar el Estado Vaticano. Y así, después, todo lo que ha ido viniendo hasta ahora. Esa herida mortal fue sanada. Tal como la profecía, además, por años indicaba, se cumplió a la perfección. Pero no solo eso. La profecía sigue diciendo que ese poder que recibió, precisamente el poder ¿de quién? Del dragón, de Satanás, iba a hacer algo espléndido. ¿Y qué era? Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y qué estamos viendo que está consiguiendo el Vaticano con este nuevo papa? El Papa Francisco, o un jesuita precisamente. Que toda la tierra, creyentes y no creyentes, estén diciendo prácticamente que es el líder moral, el líder que necesita este mundo. Y estamos teniendo la profecía cumplida y en proceso final de su cumplimiento delante nuestro. ¿Y qué acontece con esta sanación que no proviene de Dios, sino precisamente de qué? Del que le da el poder, del diablo. Pues mirad que nos sigue diciendo qué acontece. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Os suena de algo esto? Jesús decía a través de Isaías también, tendrán oídos y como si nada, ¿verdad? Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Bien, resumiendo, ya lo sabéis, Estados Unidos. Y no mostramos en las últimas conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, cómo se está diciendo claramente que unos y otros, poder civil y poder eclesiástico, Estados Unidos y Vaticano, están yendo juntos. ¿Cómo qué? En la profecía de Daniel se describe como el rey del norte, en los versículos finales. Los que van a dar paso al cumplimiento de todo esto y nos van a llevar a la situación de clímax en que la ley dominical va a ser impuesta a todo el mundo, aparte de las desgracias que van a provocar unos y otros. Y el sábado va a ser el punto, la cuestión, para decidirse quién va a ser de quién,
o adoras a Dios, o adoras al dragón que le da el poder a la bestia, a la primera y también a la segunda. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Todo esto hemos hablado en todas las otras temáticas, ¿verdad? Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Podría hablaros de este tema, sí, y os lo debo desde el año 2006. Sí, son muchos años ya. Cuando pueda, lo voy a presentar. A pesar de todo, ya hay una predicación antigua mía que se subió dando referencias a ello, y mi hermano Josep estuvo presentando precisamente en un PowerPoint del pastor Humberto Fierro qué era el 666. Si Dios quiere, cuando podamos recuperar todo lo que perdimos al respecto, cada vez nos queda menos, podremos presentarlo con muchos más datos, pero tened presente que lo dicho y establecido en esos dos temas que os he mencionado ahora sigue siendo la base. Lo demás va a ser el complemento, lo que nos dará unas nociones aún más frescas de todo ello. Pero desde luego tened presente que esto es así. El Vaticano va a mandar y va a imponer su fuerza a través del gobierno de los Estados Unidos y de todos sus secuaces. Apocalipsis 18 nos estaba hablando de todos los que van a trabajar juntos para conseguir ese fin. Y nos hablaba de masonería, nos hablaba de Vaticano, nos hablaba del poder de Estados Unidos. Todos juntos para conseguir ese fin. Satanás utilizando todos estos poderes. El protestantismo apóstata, el espiritismo, todo unido a todo esto. Y amonestados estamos y sabemos lo que va a acontecer. Y el punto culminante va a ser el sábado. ¿Vamos a seguir desechándolo? Pues bien, creo que era conveniente ver que Satanás también iba a dar una sanación, y esa sanación la dio en el Vaticano. Se utilizan las mismas palabras, pero uno es sanación divina y otro algo totalmente contrario. Como siempre, Satanás no puede inventar nada, tiene que ir copiando, plagiando y haciendo ¿el qué? La confusión. Babilonia. Nosotros no vamos a terminar aquí aún. Hemos hablado ya de todo el proceso del sábado, la sanación, la simbología de lluvia, con esas connotaciones especialmente para el tiempo final, con referencias a Elías, Jesús, etcétera, etcétera. ¿Qué viene a partir de ahora en estas temáticas? Pues vamos a ver más numerologías simbólicas en la Biblia respecto a la segunda venida de Jesús. Esos números que aparecen en ciertos textos que no dejan lugar a dudas, que se estaban haciendo todo una simbología de ese momento del retorno de Cristo. Lo que algunos dicen que no se puede saber, interpretando mal las palabras de Jesús y los escritos de Elena White. Y lo demostramos. No son mis palabras, lo demostramos. Ojalá lo quieran ver. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y va a ser lo último de hoy. Vamos a pasar un vídeo que está extraído de la escuela sabática que presentamos aquí el día 7 de junio de este año 2014, sobre simbologías numéricas que aparecen en el libro de Éxodo, con esos números que tanto nos están indicando el 3, el 4, el 7, que ya tantas veces hemos hablado. Vamos a pasar este vídeo
que algunos quizás ya visteis en esa escuela sabática, pero que nos va a servir como introducción otra vez más para recuperar aún esas simbologías numéricas que hemos ido encontrando gracias a Dios y que otras personas también han recibido luz y nos han enviado para exponer, para ver que esto no son bromas y que toda la Biblia va llena, como decía Elena White, de esto, dándonos el mensaje del momento del retorno de Cristo. Después de esto, aún vamos a profundizar en alguna otra temática y alguna que nos va a sorprender y mucho. Pero bien, vamos a dar paso a este vídeo de unos 10 minutos, si no recuerdo mal, más o menos dura, y después vamos a concluir. Creo que ahora viene al punto precisamente el texto que estaba teniendo en mis manos, en referencia a lo que Ángel nos estaba comentando ahora, sobre este texto que ha citado, que tenía referencia, como hemos comentado ahora también, con el famoso texto ya de Oseas 6. Me gustaría que, sobre todo ahora, cogieseis todas vuestras Biblias y fueseis directamente a Éxodo 19. Vamos a leer este capítulo, no es muy extenso, pero ahora entenderéis aún mejor lo que está diciendo Ángel, porque vamos a hacer una retrospectiva para ver dónde arranca todo. Un lugar, Sinaí, pero que además nos llevaba al cumplimiento de la muerte de Cristo 2 días y al tercero resucita, y nos va a llevar al futuro, al momento del retorno de Cristo. Mirad cómo todo liga absolutamente. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y mirad ahora lo que va viniendo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Recordamos cuando hablamos de 3 días y 3 noches? La nube espesa que estaba también al lado de la cruz. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. 1, 2 días. ¿Y qué tenían que hacer? Lavar sus vestidos. Por tanto, santificarse. Recordemos quién desciende ahí. Aún veremos algo más, porque es esto, sí, sí. ¿Quién desciende ahí? ¿Solo era ¿El Padre? el Padre? Luego veremos cómo Elena White nos dice que no. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Qué sucederá cuando Jesús regrese? La trompeta. Santificó al pueblo y lavaron sus vestidos.
Hemos visto antes que hablaba del pacto, ¿eh? Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Ahí estamos. Una vez más, el paralelismo con los 144.000. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿No va a suceder lo mismo en la segunda venida? Claro. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Una vez más, la voz de Dios como trueno. Los malvados solo oyen borrubum, borrubum. Y los justos, el día y hora de su venida. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Qué va a suceder en la segunda venida una vez más? Caerá multitud. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. O sea, ¿no somos reino de sacerdotes? Será real sacerdocio, por lo tanto, así deberán ser los que estén allí. Santificados. Consagrados. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y el monte se aplica a la ley y se aplica a nosotros que somos los que hemos de estar en el monte. Y en Nuevo Jerusalén también. Claro. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y acto seguido que viene, los 10 mandamientos, el pacto, por excelencia. Pero esto no es todo. Como queráis perder un poquito del tiempo y muy bien invertido, y tal capítulo 25, ¿no? Perdón, 24. 24 de Éxodo. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Mirad que aquí Moisés ya ha recibido los 10 mandamientos, baja, y luego Dios le vuelve a hablar, para que suban. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, las que ya vimos, Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Hacían su parte del pacto, ¿no? Teóricamente. Lo mismo que dijeron la primera vez. Pero luego veremos por qué lo dijeron. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sangre por estar con la ley, sangre del pacto. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Impresionante, Sí, lo mismo, paralelismo total.
Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Otra vez la nube. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 6 días tuvieron que esperar, y al 7º Moisés entra en el reposo con Dios. ¿Cuándo tarda en venir? Mirad, en un capítulo nos hablaba de al tercer día, Y el otro se... tercer milenio, y el otro, el recorrido de toda la historia. Y se dicen tantas. Bien, ya hemos visto en este vídeo extraído de la escuela sabática cómo el 3, el 4, el 7 eran las pautas que el Señor nos estaba codificando en la Biblia a través de diversas escenas para darnos a entender el momento de su retorno. Pues aún veremos más si Dios quiere, y vamos a poder mostrar a todas las personas que no quieren creer que esto es así, más evidencias de que efectivamente esto es así. Otra cosa es que no quieran verlo, pero nosotros hemos de ofrecerles todo lo que hay. Ciertamente, solo se puede dar cuenta una persona si busca la verdad de todo corazón, porque Dios no lo va a dejar de lado. Y saca prejuicios, saca ideas preconcebidas, y es sincera, sobre todo si es sincera. Y con todos esos argumentos, que evidentemente nosotros no les podremos dar todos, aunque les mostremos los 19 temas presentados hasta ahora sobre esta temática, más los que aún faltan, no van a servir de nada si ellos no cogen, oran y buscan por su propia cuenta, tanto en la Biblia como en los escritos del Espíritu de Profecía. Si no hacen eso, de nada va a servir. Y si solo se buscan textos tendenciosos, dejando de lado la explicación de eso que parece que dice y que no dice en verdad eso, que también va a algunos que parece ser que diga, pues entonces, ¿qué? Tengamos claro, toda la Biblia nos estaba dando enseñanzas, pero además nos daba un códice de unas simbologías numéricas que nos iban a llevar al año 2031 como el año del regreso de Jesús. Y hemos visto además en qué estación del año, en qué festividad y en qué día de la semana. Pues ya os he dicho que después aún vamos a mostrar algo que os va a sorprender. Y creo que va a ser tan necesario conocer una cosa como otra, porque hemos visto, y ahora os doy ya un indicio de ello, Dios sana, pero ¿quién también sana falsamente? ¿Satanás? Una vez más vamos a ver cómo todo termina siendo un plagio. Estamos advertidos. Dios tiene mucha misericordia con nosotros en dar a conocer el último mensaje final para que la gente reaccione. Y no olvidemos que por encima de un número, de una fijación, de una fecha final, hay todo un recorrido hasta llegar a ello.
y una serie de acontecimientos que son las profecías que nos hablaban de lo que acontecería hasta ese momento justo de la historia. No podemos obviarlas, porque ellas solas ya son suficientes para que muchos despierten, y nosotros mismos lo hemos podido comprobar a través de todos estos años. Pero ahora, aún mucho más. Noé les advirtió 120 años y viene el diluvio. Nosotros no tenemos un mensaje definido también ahora. Que Dios nos ayude a no callar. Digan lo que digan. Hagamos la obra, porque la salvación de muchos está en juego y su sangre se nos va a pedir. Que Dios nos ayude a ello. Vamos a terminar con una oración. Padre, te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a no arrugarnos, a no echarnos atrás para nada, a ser valientes y tomar la decisión de decir las cosas entre los hermanos de iglesia y toda la gente que está ahí fuera. Todos necesitamos ser sanados, todos necesitamos tu salvación, nadie debe quedar al margen. No hay justo ni uno, ni nosotros. Por eso te pedimos tu sanación. Trabaja en nosotros para que cambiemos, para que podamos ser transformados tal como tú quieres. Y que algún día esa transformación definitivamente sea el momento de tu retorno para que podamos ser salvos. Gracias por tanta verdad que das en tu palabra. Ayúdanos a no despreciarla, Señor, a no buscar excusas vanas para seguir llevando una vida de esas que parece que sí, pero que en verdad no están andando en conformidad con lo que tú quieres. Ayúdanos a reformar nuestras vidas en todo y a ser esta luz que el mundo necesita para que muchos puedan ser salvos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, por su preciosa sangre, y que nos perdones todos nuestros pecados. Amén.